Hay eventos cinematográficos que se marcan en el calendario, fechas imperdibles que nos recuerdan por qué seguimos siendo fans, pero que también despiertan una sensación de inseguridad, ese miedo inevitable de que vuelvan a cagarla. Y eso pasa cuando Hollywood decide meter las manos en franquicias que amamos desde morritos, porque seamos honestos, pocas veces salimos del cine con una sonrisa genuina, porque un producto que nos marcó la infancia no garantiza una buena adaptación cinematográfica, y esa tragedia suele repetirse con una frecuencia insultante, porque los videojuegos y el cine viven en realidades paralelas, dos mundos que funcionan mejor separados, como líneas destinadas a nunca cruzarse, pero aún así no podemos resistir la tentación de ver qué pasa cuando chocan, aunque la decepción venga incluida en el paquete y con sello de garantía. Pero esta vez ocurrió algo raro, los planetas se alinearon, y aunque la película no es perfecta, sí deja esa sensación cada vez más escasa de que valió la pena pagar un boleto de cine, porque tiene exactamente lo que uno espera de una película basada en un videojuego de peleas ultraviolentas, acción desatada, personajes icónicos y remates sangrientos capaces de hacer sonreír a ese adolescente noventero que llevamos orgullosos en el corazón. Y por eso, hoy vamos a hablar de Mortal Kombat 2, una de las películas que más expectativa me generaba este año, sobre todo porque la anterior me dejó un sabor de boca agridulce, tirándole más a agrio. Y si como yo te convertiste en gamer en los años 90, probablemente estés mucho más cerca de amarla que de odiarla. Aunque, como siempre pasa con este tipo de películas, todo depende desde donde la mires. En mi caso, me entregó exactamente lo que esperaba. Madrazos, acción y el fatality más satisfactorio que he visto en años. Sí, mejor de los que hacían las maquinitas usando el cambio de las tortillas. Porque sí, a mis 47 años, sigo siendo bueno en Mortal Kombat. Round 1. Fight. El universo de Mortal Kombat inició en 1992, con el lanzamiento de un videojuego de arcade que marcó a toda una generación. Yo tenía 14 años cuando lo jugué por primera vez y quedé enganchado, porque era divertido, fácil de jugar y sobre todo porque era el primero donde podías arrancarle la cabeza a alguien frente a tus amigos mientras todos gritaban como desquiciados alrededor de la maquinita. Mortal Kombat se convirtió en un clásico instantáneo, y como suele suceder con todo lo bueno en este mundo, Hollywood decidió meter las manos. Así llegó la adaptación cinematográfica de Paul W.S. Anderson, un vato que tiene cosas interesantes como Event Horizon, pero que pasó más tiempo haciendo películas culeras de Resident Evil con Mila Jovovich de lo que es saludable. Pero bueno, aquella película sí estaba chida y contaba la misma historia del videojuego. Un torneo donde un grupo de peleadores de la Tierra enfrentaba a los del mundo exterior para evitar la conquista de nuestro planeta. O sea, sí, el destino de la humanidad se decidía a madrazos. Era entretenida, tenía referencias al juego y una historia muy sencilla que seguía los pasos de Liu Kang, un guerrero Shaolin que buscaba respuestas sobre la muerte de su hermano y terminaba convertido en el salvador de la Tierra. Lo acompañaban Johnny Cage, un actor de películas de artes marciales con el ego del tamaño de Hollywood, Sonya Blade, una soldado de fuerzas especiales interpretada por Brigitte Wilson, responsable de despertar sentimientos muy específicos en una generación de pubertos noventeros, y Raiden, un dios del trueno interpretado por Christopher Lambert, que parecía no entender qué estaba pasando, pero por eso funcionaba. Salían además Scorpion, Sub-Zero, Kitana, Reptile, Shang Tsung, Kano y Goro, y todo eso estaba muy bien, pero tenía un problema: era para adolescentes, así que la violencia brutal que los morritos dábamos por sentada fue rebajada para la pantalla grande. O sea, sí era Mortal Kombat, pero un Mortal Kombat aprobado por una junta de padres de familia. En 1997, con una compañía independiente, apareció una de las peores secuelas jamás concebidas por la mente humana.
Mortal Kombat: La Aniquilación, una película donde solo regresaban Robin Shou como Liu Kang y Talisa Soto como Kitana, y que era tan mala que terminaba siendo más divertida como comedia involuntaria que como una secuela seria. O sea, todo mal. Los efectos parecían hechos con una computadora del cibercafé. Shao Kahn daba menos miedo que una botarga de Six Flags. Había diálogos que sonaban como si los hubieran escrito 5 minutos antes del rodaje en una servilleta, y no había fatalities, sino animalities, porque claramente todos queríamos ver eso. Pero en 2021 llegó finalmente el reinicio cinematográfico y nos entregó una película que sí recuperaba cosas que amamos, sobre todo los fatalities, pero que también desperdiciaba demasiado tiempo tratando de explicar de dónde vienen los poderes de los personajes. Y eso fue horrible, porque nadie entra a ver Mortal Kombat esperando una tesis doctoral sobre genética mística interdimensional. Y encima toda esa historia giraba alrededor de Cole Young, un personaje creado específicamente para servir como hilo conductor de esa historia, pero que para muchísimos fans terminó sintiéndose como el invitado incómodo en una peda entre compas de verdad. Porque teniendo a Liu Kang, Sonya Blade, Jax, Scorpion, Sub-Zero, Kung Lao, Kano, Kabal, Nitara y Melina insistieron en que Cole debía ser el protagonista, y pues no funcionó, lo odiamos todos, porque la idea era usar a alguien para reunir al equipo y presentarnos este universo, pero pues ya teníamos a un Raiden chino para eso. Y por eso, cuando entré a ver Mortal Kombat 2 con mi compa Bloody Monkey, lo primero que dije fue: con que le hagan fatality a Cole salgo satisfecho del cine. Un deseo mórbido, sí, pero tampoco creo haber sido el único fan que lo pidió. Round 2. Fight. El tema del fanservice es muy complicado, porque mientras mucha gente lo desdeña como un intento desesperado de los estudios para mantener contento al fandom y vendernos nostalgia disfrazada de cine, cuando está bien hecho se agradece, y no solo eso, se celebra, porque hay una gran diferencia entre aventar referencias como stickers de un álbum Panini y entender qué es lo que hace que una franquicia nos importe tanto. Y en ese sentido, Mortal Kombat 2 cumple, y con creces. La historia ahora sí se concentra en el torneo, donde si el mundo exterior gana, se acaba la Tierra. Así de simple, así de ridículo y así de hermoso. 5 peleadores por bando: Liu Kang, Jax, Sonya, Cole y Johnny Cage, quien entra al reparto como el personaje más esperado. Y del lado de los malos tenemos a Shao Kahn, otra vez como el gran antagonista de la secuela, Kitana, la peleadora más sexy de la franquicia, Jade, su inseparable compañera, además de Sindel y Kung Lao en sus versiones renacidas, muy cercanas a lo que vimos en Mortal Kombat 10 y 11. Johnny Cage aquí es presentado como un actor de acción noventero venido a menos, algo que no termina de hacerme clic, porque en los juegos estaba en pleno pico de fama y justamente el torneo le servía para demostrar que sí sabía pelear de verdad. Pero bueno, sigue siendo igual de payaso, egocéntrico y fantoche que en los juegos, y eso le da puntos a la película, porque Johnny Cage sin ego sería como Mortal Kombat sin sangre. Técnicamente posible, pero absolutamente incorrecto. Y dentro de una industria donde las escenas de pelea se ven genéricas, aquí se tomaron la molestia de respetar los movimientos de cada personaje, como debe ser. O sea, ver a Kitana usando los abanicos tanto para pelear como para suspenderse en el aire es una maldita joya. Lo mismo ocurre con Shao Kahn y su embestida, Liu Kang con los poderes del dragón, Kung Lao y su sombrero asesino, Sindel y su grito infernal, Johnny Cage y su estilo acrobático acompañado por supuesto del legendario golpe bajo. O sea, aquí sí hicieron la tarea. Y los escenarios también están llenos de cariño: el puente perdido, el pozo de ácido, el patio, el templo de Raiden, el inframundo y por supuesto el clásico de clásicos, el pozo. Como muchos imaginábamos de morros viendo esos escenarios pixelados y pensando: algún día esto se va a ver bien chingón en el cine. Bueno, tardó décadas, pero finalmente pasó. Los vestuarios, el maquillaje y los peinados también funcionan.
con excepción de Jade, que por alguna extraña razón aquí anda pelona, como si hubiera perdido una apuesta, y Quan Chi, que se ve menos intimidante que Cole Young en su primera escena. Pero fuera de eso, la mayoría de los personajes lucen, especialmente Shao Kahn, porque por fin alguien entendió que no es solo un vato enorme y mamadísimo con casco y martillo, sino una criatura monstruosa e inhumana que debe sentirse como una mezcla entre emperador, dragón y pesadilla salida de un gimnasio del infierno. También aparecen detalles y personajes que seguramente los fans van a agradecer. Jarrod, Baraka, Shang Tsung, Kano, Scorpion y el regreso de Bi-Han, ahora convertido en Noob Saibot. Además del medallón de Shinnok como el objeto mágico, chistes bien puestos y referencias para fans bien clavados. Y además hay química entre Sonya Blade y Johnny Cage, y eso importa mucho más de lo que parece, porque en los juegos terminan casados y tienen una hija, Cassie Cage. Lo mismo ocurre con el arco de Kitana, una referencia directa a Mortal Kombat 11. Si sabes, sabes, y si no, probablemente pensarás que solo es una morra con problemas familiares extremadamente violentos. Por supuesto, están los fatalities y frases icónicas como "Finish him", que provocan una sonrisa de puberto noventero, pero además homenajes visuales maravillosos, como la tipografía de los créditos iniciales y un personaje tambaleándose inofensivo mientras espera su destino fatal. Y eso para cualquier fan es oro puro, aunque ya tengas dolores de espalda, gastritis y pagues impuestos, porque las buenas adaptaciones de videojuegos terminan siendo justamente eso, colecciones de referencias hechas con cariño para un público muy específico que entiende cada guiño y lo celebra como si acabara de desbloquear un personaje secreto. Y sí, quizá eso tampoco sea el mérito cinematográfico más elevado, pero cuando funciona, y como los realizadores claramente entendieron que la habían cagado con Cole Young en la entrega anterior, ahora también nos dieron algo que esperábamos. Una pelea donde este vato muestra todas sus habilidades, seguida de una despedida que culmina en un fatality que deja clarísimo que ni con los poderes de Quan Chi podrá regresar al reparto. Y honestamente, pocas veces un asesinato ficticio me había dado tanta paz espiritual. En ese sentido, Mortal Kombat 2 entiende perfectamente qué necesita hacer para funcionar. No intenta reinventar la rueda ni convertir esto en ciencia ficción filosófica sobre dimensiones paralelas y familias disfuncionales. Solo toma los elementos clásicos, los recicla con respeto y elimina del camino lo que estorbaba. Pero también entiendo que para un espectador casual, alguien que solo quiere ver una película de peleas y no está tan clavado en el lore como yo, muchas de estas cosas podrían pasarle de largo, porque si no conoces a los personajes, las referencias y las conexiones, puedes terminar más confundido que emocionado. Y ahí es donde empiezan los problemas de esta película. Round 3. Fight. Con todo y que respete el legado de la franquicia y que gracias a los dioses antiguos mataron a Cole Young, Mortal Kombat 2 también tiene fallas evidentes que para el ojo no entrenado en arcades y consolas terminan convirtiéndola, en el mejor de los casos, en una película palomera llena de elementos pegados con engrudo e ideas a medio cocinar. O sea, primero está Johnny Cage, el protagonista, y aunque mantiene la personalidad que amamos, payaso, egocéntrico y encantadoramente insoportable, nunca pesa dentro de la historia como debería. Lo vemos pelear 2 o 3 veces, sí, pero siempre desde una posición de miedo e inseguridad. O sea, sí, esa era la intención del arco, convertirlo en el héroe poco a poco. Digo, verlo pelear contra Kitana y Baraka no es suficiente, y aunque entiendo que el gran momento llega al final, donde por fin descubre sus poderes, todo ocurre tan rápido que parece más una actualización de último minuto que una evolución real del personaje. Pero además está el detalle más raro. Aquí Johnny Cage usa sus poderes sin necesidad del tatuaje ni de toda esa explicación mágica que la película anterior se pasó 2 horas justificando. O sea, ¿entonces siempre no era necesario? ¿Los guionistas se olvidaron de sus propias reglas o simplemente se dieron cuenta de que habían hecho una estupidez y decidieron barrerla debajo de la alfombra? Y además, tenía mis dudas con Karl Urban.
principalmente porque ya se me hacía grande para el papel de Johnny Cage, y la película no ayuda mucho a ocultarlo, porque las coreografías claramente están hechas por otro actor. Hay muchísimos cortes rápidos, close-ups estratégicos y caras pegadas digitalmente en pleno movimiento, aunque también hay que decirlo, menos mal que es Karl Urban, porque a veces el carisma importa más que la capacidad física, y este vato tiene carisma para reventar el techo, porque incluso estando completamente nerfeado sigue robándose escenas nomás con poner cara de Johnny Cage decepcionado de la vida. Lo de los renacidos tampoco está bien logrado, se siente a medias, porque Quan Chi puede revivir muertos con nigromancia, pero en los juegos eso tiene consecuencias, regresan corruptos y sin alma. Aquí en cambio parece un trámite, y eso es peligrosísimo porque corres el riesgo de convertirte en Rápidos y Furiosos, donde nadie se muere realmente y puede regresar si el guión lo pide. Bueno, menos Cole Young, porque a ese sí lo hicieron sopa. El arco de Liu Kang también se siente raro e incompleto. Todo queda guardado para una eventual tercera película. Básicamente su viaje termina resumido en ya entendí mi destino, nos vemos en la siguiente. Y pues sí, se siente como un prólogo para algo que no vemos. El legendario Shang Tsung no hace absolutamente nada en toda la película, y Quan Chi, además de verse mucho menos intimidante de lo que debería, funciona más como un receptor de chistes de Kano que como una amenaza. Y eso está súper chafa porque estamos hablando de uno de los personajes más manipuladores, mágicos y sucios de la franquicia. O sea, en lugar de un hechicero capaz de destruir reinos, parece el gerente cansado de una tienda de videojuegos. Y tenía también mis dudas con Baraka, y tristemente tenía razón, porque el diseño está feo, pero no en el sentido grotesco, más bien se ve barato, conserva las cuchillas y las habilidades del juego, pero visualmente no convence, y peor todavía, acaba funcionando más como un alivio cómico que como un Tarkatano poderoso. O sea, no cuaja. Además, como Kitana necesita su propio arco porque es la coprotagonista, la historia también la obliga a enfrentarse a Shao Kahn y convertirse en defensora de la tierra, y junto con ella también está Jade. El problema es que eso termina debilitando al roster del mundo exterior, y así todo acaba dependiendo de Shao Kahn. O sea, sí, después de esta película nos queda claro que existe algo en el cine como exceso de antagonista, porque Shao Kahn termina peleando 1, 2, 3 veces, y además desde el principio tiene el poder del amuleto de Shinnok, así que sabes que no puede perder y la tensión desaparece, porque la película necesita guardarlo para el enfrentamiento final, así que cada pelea tiene menos impacto que la anterior. Y está la historia de Noob Saibot, pero al mismo tiempo no está, porque toman el cadáver de Bi-Han, lo reviven y aparece convertido en otro personaje. O sea, si conoces los videojuegos funciona perfectamente, porque sabes quién es y entiendes la tragedia detrás del personaje. Pero si no conoces la historia de los videojuegos, nomás ves que aparece un ninja oscuro con guadañas que se divide en dos, así nomás salido de la nada, y te preguntas quién demonios es ese, por qué Scorpion lo odia tanto y en qué momento se supone que esto debía importarte. Y bueno, ¿qué pasó con Sindel? O sea, profundidad aquí realmente no hay, y tampoco hay un guión especialmente sólido ni giros narrativos sorprendentes. La película arregla muchísimas cosas que estaban mal en la entrega anterior, y eso se agradece, pero como película sigue quedándose muy cortita, porque Mortal Kombat 2 funciona increíblemente bien como recompensa para el fan, como una celebración para quienes crecimos con las maquinitas, los fatalities y los controles grasosos, pero todavía no logra convertirse en algo más grande que eso. Siempre lo he dicho y lo sostengo, no hay nada más fastidioso que una película que te obliga a hacer la tarea para disfrutarla, y lo he sentido demasiadas veces como para no entender a quienes solo quieren ir al cine y disfrutar de una historia sin tener que preguntarle a Google quién es ese personaje y por qué diablos está en la historia. Y sí, Mortal Kombat cae en eso, y feo,
porque como fan entiendes todo y rellenas los vacíos narrativos en automático, pero el espectador casual va a sentirla más como un examen sorpresa que como una película de peleas. O sea, hazte cuenta que llegas a una fiesta en la que todos se conocen desde hace como 30 años y cotorrean sobre Raiden y rescate en el barrio chino, mientras tú intentas recordar cómo se llamaba el ninja amarillo y te preguntas por qué ya no sale el azul. Viene una tercera parte y claro que quiero verla. Llevo esperando décadas para ver este universo bien hecho en pantalla grande, pero también espero algo más ambicioso, mejor construido, mejor contado, algo que finalmente nos haga sentir que Mortal Kombat no solo puede ser una colección glorificada de referencias, sino también cine de verdad. Finish him. Y estas son las lecciones que nos deja Mortal Kombat 2. Liu Kang. Shang Tsung, Shinnok, Onaga, Crónica. ¿Quién será el antagonista principal de la tercera entrega? Yo solo pido una cosa, que no salgan con otro invento tipo Cole Young. Kung Lao. Para los clavados, ver a Ed Boon en pantalla grande fue un momento glorioso. Nada más le faltó decir Toasty o Get Over Here para que media sala se levantara a darle 10 minutos de aplausos. Johnny Cage. Esta saga tiene muy poco espacio para el romance y ese claramente está reservado para Johnny Cage y Sonya Blade. Liu Kang y Kitana apenas se conocen. Su tragedia romántica de telenovela quedará para el siguiente reboot, porque a este paso vamos a llegar a Mortal Kombat 5 antes de que se den un beso. Sub-Zero. Cuando vi a Adeline Rudolph como Kitana, no pude evitar recordar aquel bodrio de Hellboy de Crooked Man. Les dejo el video, le tengo cariño porque fue uno de los primeros del canal, como esas fotos viejas donde sales horrible, pero igual las conservas por su valor sentimental. Shang Tsung. Hay clásicos que no envejecen, como Techno Syndrome de The Immortals. Sí, escucharla sigue provocando exactamente la misma reacción que en 1995. Nomás suena y automáticamente uno quiere ponerse a lanzar patadas. Kitana. Esta historia no podría existir sin cambios de bando y funciona exactamente igual que las retas de fútbol. Siempre puedes prestarle un jugador al equipo contrario para completar la cascarita. Yo solo digo que deberían leer mejor el reglamento antes del silbatazo inicial. Jax. Johnny Cage está inspirado en Jean-Claude Van Damme y específicamente en su papel en Bloodsport, y curiosamente él nunca hizo el personaje porque prefirió a Street Fighter, una de esas decisiones históricas tomadas entre alcohol y malas asesorías. En el cine, Johnny Cage ha sido Chris Conrad, Trevor Goddard y ahora Karl Urban, y ninguno se parece a Jean-Claude. Baraka. Hiroyuki Sanada es uno de los actores japoneses más reconocidos de la actualidad y seguramente también uno de los mejor pagados de esta película, así que había que desquitar la nómina. O sea, sí, entiendo por qué nos quedamos con ganas de verlo lanzar fuego como calavera. Scorpion. En los videojuegos, Johnny Cage y Sonya Blade están casados, tienen a Cassie Cage y Jax es el papá de Jackie Briggs, y además existen Takeda y Kun-Jin, y esta saga de cine apenas va en lo del torneo. A este paso me conformo con que en la siguiente película aparezcan los Lin Kuei sin que todo se sienta como una introducción eterna. En retrospectiva, la película de 2021 se siente todavía más como una gigantesca pérdida de tiempo. Raiden. Kitana es una superguerrera capaz de hacerle un fatality brutal al villano, pero luego llega un guardia random, la toma de un brazo y se la lleva prisionera. O sea, morra, pégale, no puedes someterte al equivalente interdimensional de un guardia de centro comercial. Shao Kahn. Louis Tan me cae muy bien, especialmente en Cobra Kai y Deadpool, pero como Cole Young, nomás no. Cada diálogo de este personaje en esta película suena como una despedida con un resentimiento acumulado, pero cuando entró al escenario del pozo de ácido para su pelea contra Shao Kahn, sonreí. Sí, soy una horrible persona, pero también un fan agradecido. Kenshi, Tanya, Ashra, Havik, Smoke, Rain, Sector, Cyrex, Striker, Erron Black, Frost, Kotal Kahn, Devora, Scarlet, Shiva, Motaro, Quintaro, Ermac, Collector, Kuai Liang como Sub-Zero. O sea,
tantas posibilidades, tantos personajes increíbles y tan poquito tiempo disponible. El problema de Mortal Kombat no es la falta de material, sino decidir quién va a quedar fuera sin provocar una guerra civil entre los fans. Fatality. Históricamente, Hollywood ha tratado a los videojuegos como juguetes tontos, incapaces de generar emoción real en el cine, y mientras muchas adaptaciones terminaron en desastres, Mortal Kombat 2, con todo y sus defectos, logra algo muy difícil: emocionarte otra vez, como aquel morrito que pensaba que no había nada más chingón en este mundo que un videojuego sangriento de peleas. Y la verdad, sí extrañaba muchísimo esa sensación de salir del cine sonriendo como un adolescente noventero que se gastaba todo el cambio de las tortillas en las maquinitas. Yo soy Checo. Hasta la próxima.